Compañeros, muy buenas noches. Voy a esperar que lleguemos a unos 20 conectados y empiezo la clase. Danilo Misraim. Buenas noches. Ya llegamos a 21. Manuel Contreras. Sí, muy bien. Ronan, qué bueno que está avanzando el número. Tengo con ustedes bastantes alumnos. Les comento que terminé hoy en la mañana de calificar la sección L. Tengo 109 alumnos, con ustedes tengo 156, un poquito más. Pero mañana empiezo a calificar la sección de ustedes. Primeramente Dios, en unos 8 días más voy a terminar de calificar para que ustedes ya tengan sus notas y sepan cómo está su tema. Buenas noches a todos. Como siempre lo he dicho, no sé si... Bien. Bueno. Bien, buenas noches nuevamente. Les quiero comentar que con ustedes tengo 159 alumnos. Estoy ya, mañana califico un poquito y pues espero ya no este lunes, sino que el siguiente, primeramente Dios, ya tenerles notas a ustedes de sus exámenes. Les comento, ¿verdad?, que tengo 306 alumnos menos que el semestre pasado, pues por consiguiente creo que la calificación es menos exhausta, ¿verdad? Ahora con menos alumnos, pues me da la facilidad de poder calificar un poco más rápido. Les decía, también les quería comentar, compañeros, que la otra sección pues tiene 109 alumnos, pero la verdad es que lo que me preocupa es que, pues bueno, también con ustedes, en la otra sección solamente se conectaron 41 alumnos, ustedes también 41, pero son más. Yo espero que estén, ¿verdad? Lili Castillo, Ronald Martínez, Vanessa, ya están conectados. Buenas noches. Bien, comienzo rápida y brevemente. Les decía, el día lunes, primeramente Dios, tenemos clase presencial. Espero estar ahí con ustedes de manera presencial. Ya lo hice el 11 de agosto, primeramente, después lo hice el día de su examen, el 29 de agosto, y primeramente Dios estaré con ustedes el día lunes para que tengamos la clase. Sé que va a ser un poco complicado, no sé si la mayoría de hombres, creo yo, hay mujeres también que les gusta mucho el fútbol y la aceptación hacia nuestra selección, pero creo que ahí estaré con ustedes el día lunes a las 7 de la noche para que continuemos las clases. En el segundo parcial les comentaba la otra sección, serán unos 15 o 18 puntos de parte práctica y el resto, para llegar a 40 puntos, tiene que ser de parte teórica, pero más teórica va a ser de tema de las leyes, de que estudien ustedes sus leyes, que estudien la ley y que practiquen, ¿verdad? Ese es el tema que les quería comentar. Y muy brevemente quiero comenzar con esta clase, compañeros, primero pidiéndoles que tengan a la vista ya su ley del impuesto del timbre fiscal y papel sellado, su ley del impuesto del IVA y su ley del impuesto del timbre notarial y timbre forense y notarial. Aquí tenemos el impuesto de timbres fiscales, aquí tenemos el impuesto del IVA, aquí tenemos los impuestos tasados y aquí vamos a hablar también de las exenciones o de los exentos. Ahí me tengo que quedar, ahí quiero llegar porque en la otra sección tengo mucho más tiempo. Ahí comienzo a las 6 menos cuarto y voy terminando 7 menos 5. Con ustedes estoy empezando 7 y 5, 7 y 8 minutos y voy terminando 8 y 5 más o menos. Tengo unos 10, 12 minutos menos que en la otra sección, pero
Espero primeramente Dios terminar ahorita con igual que me quedé con la otra sección. Les decía entonces, compañeros, ya para terminar esto, esto que dejamos, no inconcluso, sino que tal vez dejamos pendiente el día lunes, cuando platicamos del impuesto del timbre notarial, el timbre notarial que yo les decía, valor determinado y valor indeterminado. El valor indeterminado, por favor, compañeros, ahí no se van a ustedes a equivocar, ¿verdad? El valor indeterminado en esto es timbre notarial 10 quetzales. Cualquier contrato de valor indeterminado, 10 quetzales es el impuesto que ustedes van a pagar notarial. Y en el valor determinado, recuerden ustedes, ya lo hablamos, que van a pagar ustedes el 2 por millar. ¿Sí? 2 quetzales por cada millar. Eso es lo que ustedes van a pagar, 2 quetzales por millar. Les había dejado tarea, y así brevemente les digo, de que buscaran ustedes la fórmula matemática en calculadora para que puedan ustedes obtener el resultado. Yo les quiero comentar, compañeros, no me gusta, les voy a permitir, ¿sí? Les voy a permitir, pero les comento que con los 39 años que tengo de dar clases, pues los compañeros, ex alumnos míos, ya abogados, me cuentan de sus historias sobre las clases, cómo sacaban sus accesorios de apoyo y de ayuda, cómo copiaban. Entonces me decían que en las calculadoras pues llevaban aquí le llevaban pegado pues su documento de apoyo, ¿verdad? Entonces por eso no mucho me gusta. Y más me decían, las calculadoras que tienen baterías, pues dentro de las baterías va guardado el papelito. Por eso no mucho me gusta, pero se los voy a permitir. Si quieren llevar calculadora de estas, con mucho gusto. Lo que no voy a permitir es calculadora de teléfono, ¿sí? Calculadora de teléfono no. Les digo esto de que, buenas noches, Ligia y Vini Guzmán. Ya, muy buenas noches. Bien, yo les decía a ustedes que para mí era muy fácil, o es muy fácil para mí, cuando me decían valor del contrato 138,000. Entonces yo lo que hacía era sumar, ¿verdad? 8 y 8, 16, 3 y 3, 7, 276 quetzales. Y ahí lo hago rápido. Yo veo en los exámenes de años pasados que en su examen hacen esta operación, ahí a la par del testimonio especial me hacen esta operación, y entonces yo ya sé que están pagando 276, y así lo hacen de manera muy rápida. Pero les quiero comentar, pues llevan su calculadora, o para los efectos ya de ustedes, de estudio, de su privado, o cuando ya sean ustedes notarios, pues lo más fácil es, digamos, 145,000. Si fueran 145,000, yo les dije a ustedes que esos 145,000, entonces yo lo que hago es sumar, ¿verdad? Y entonces decimos que son 290 quetzales, el impuesto notarial. Pero si ustedes no lo quieren hacer con esta sumatoria, o alguien me decía, o lo multiplico por 2, también, si lo multiplica por 2 el resultado es el mismo. Pero si lo quieren hacer con computadora, con calculadora, hacen 145,000 por .002 y les da esa cantidad, ¿sí? 290. Si por ejemplo decimos 149,000, serían 298 quetzales del impuesto. Entonces decimos 149,000 por .002 nos da 298. Si por ejemplo el contrato, ahí para hablar de fracciones, el contrato fuera de 145,879 quetzales, ¿sí? 145,879 quetzales. 45,879 por .002 nos da 291,76. Como lo tenemos que poner a la fracción superior, entonces serían 292 quetzales. Y si decía en la otra sección, si pusiéramos 152,000 quetzales por .002, nos da 304. Como nos excedimos de 300, entonces ya sabemos que el impuesto a pagar son 300 quetzales. Entonces, lo que van a hacer ustedes para este 2 por millar es
0.002 por cantidad. Y eso les va a dar el resultado de la cantidad que tienen que pagar. Por eso les voy a permitir, si ustedes quieren echar su calculadora, les voy a permitir que lleven su calculadora el día del examen. Pero más fácil así, ¿verdad? Yo lo hago así, no tengo calculadora con mis clientes y me dicen, mire licenciado, mi compraventa, yo voy a comprar un inmueble en 115,000 quetzales. Entonces, ¿cuánto me cobraría? Rápidamente hago el cálculo y digo, bueno, pues son 230 quetzales del impuesto notarial, ¿verdad? Decía en la otra sección, no es correcto que le digamos al cliente, mire, son tanto de registro, tanto de gastos, mis honorarios son tanto de impuesto, más 225 quetzales del impuesto notarial. No, el impuesto notarial se creó para que uno lo pague por estar documentando. Ese impuesto es de uno. No es correcto decirle al cliente, mire, más el impuesto notarial, porque alguien que sepa de leyes le podrá decir, licenciado, ese es impuesto suyo, páguelo usted, porque ese es impuesto suyo. Entonces, yo diría, dentro de los honorarios, habría que cargar el impuesto notarial. Si voy a cobrar 1.500 y digo, son 200 de firme notarial, le voy a decir mis honorarios son 1.700. Aquí estamos, ¿sí? Esto sería, entonces, 2 por millar, 0.002% por millar, la cantidad y nos da el resultado. ¿Sí? Eso era lo que yo les quería comentar, por si quieren llevar calculadora, pero ya les dije que para mí, sinceramente, es mucho más rápido, ¿verdad? Y muy sencillo en la forma que yo les estoy comentando. Bueno, ahora, por favor, ya me sacan su ley del impuesto de timbres fiscales y papeles sellados que sean para protocolos. Bueno, Jesse, bueno, muchas gracias Jesse. Entonces hay 4 formas. La sumatoria en la cantidad se suma doble, multiplicado por 2, multiplicado por .002 y como dice la compañera, la cantidad por 2 dividido 1000. Ya nos explicó la compañera entonces de 142,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos 142,000 quetzales, pues diríamos que serían 284. Bueno, entonces 142 dice la compañera, 142,000 por 2 dividido 1000. Nos da 284. Bueno, muchas gracias compañeras. Miren pues, después de tanto dar esta clase, solo explicaba la del .002 multiplicado por y sumado. Así que hay sumatoria, división y multiplicación. Porque gracias compañera por el informe. A partir del otro año ya diré que son 4 operaciones las que podemos hacer. Muchas gracias. Bien, entonces compañeros, su ley del impuesto del timbre. Vamos a empezar con la ley del impuesto del timbre. El impuesto del timbre, compañeros, el impuesto que vamos a pagar del timbre es un impuesto del 3%. Esto es lo que nosotros vamos a pagar, porque eso es lo que la ley dice. El impuesto del 3% dice, del impuesto documentado se establece un impuesto de timbres y de papel sellado especial para protocolo sobre los documentos que contienen los actos y contratos que expresa esta ley. Y luego viene el artículo 2, numeral 9. Miren lo que dice. La segunda y subsiguientes ventas o permutas de bienes inmuebles pagan el 3%. La segunda y subsiguientes compraventas pagan el 3%. Yo les decía que en el año 2012 hubo una modificación. Anteriormente todos los contratos de compraventa pagaban el 12% del IVA. Pero para el Estado, pues creían que para el Estado, para ellos era una pérdida porque no era un impuesto definitivo. Porque para los contadores públicos, para los auditores, para los peritos contadores, para los que conocen este tema de la contabilidad, pues a final de mes, cuando se paga el impuesto del IVA mensual, pues también lo pueden hacer de otra forma, pueden hacer el crédito y débito.
tanto de IVA y tanto de ventas y tanto de compras, y eso pues les quedaba todavía, pues podían recuperar un poco del impuesto las personas o los contribuyentes. Eso el Estado pues lo vio que tal vez no era una pérdida, pero no era un impuesto definitivo, que en algunos de los casos podían pagar 10.500 de impuesto y podían pagar el impuesto, podían, así como dicen los contadores, netear, ¿verdad? Y no pagaban ni un solo impuesto, ¿verdad? Entonces creó esta figura del 3%, porque este impuesto es definitivo. Usted paga el 3% y ahí se quedó. Ese impuesto ya está pagado. Pero el tema es que recuerden ustedes que cuando va a haber una modificación de la ley en el Congreso, y para eso existen las comisiones, pues lo que existe es que se va a socializar entre todas las personas individuales, entre las entidades e instituciones que tengan involucramiento en ese tema, ¿verdad? Entonces, una de las oposiciones fue la Cámara de la Construcción, ¿cuál es el otro? Bueno, todo lo que tiene relación con las constructoras de vivienda, la asociación, el ANACOVI, Asociación Nacional de Constructores de Vivienda, los urbanizadores, todas las empresas y compañías que tenían relación con los impuestos, pago de impuestos, se opusieron a esto porque estaban ellos perdiendo prácticamente su IVA. Ellos ya no tenían la posibilidad de un pago definitivo, pero ese impuesto lo tenía que pagar el cliente, ¿sí? El cliente era el que pagaba el 12%, pero ellos podían, si pagaba el cliente, podían, pues de alguna manera, no siendo definitivo, utilizarlo. Entonces, porque quien estaba, digamos, recaudando ese impuesto era la empresa, ¿verdad? Las empresas urbanizadoras, los proyectos habitacionales. Entonces, por eso dice la ley, la segunda y subsiguientes ventas o permuta de bienes inmuebles va a pagar el 3%. Quiero comentarles, compañeros, que para este caso, en el año 2012, pues yo no creo que lo recuerden ustedes, pero el año 2012, ustedes son carnet 2022, y en el momento cuando ustedes ingresaron a la universidad, pues hacía 10 años que había entrado esto. Tal vez ustedes en el 2012, pues me atrevo a decir que algunos pues todavía estaban en diversificado o estaban en secundaria, entonces lógicamente no lo conocían. Lo que quiero comentarles, compañeros, es que en el tema de los derechos reales, esto se llama folio real. En el registro de la propiedad, los libros ahora son electrónicos, pero siempre respetaron y ahora continúa, ¿verdad? Cuando se creó el libro digital, ya electrónico, se respetó el folio real. Todos los libros electrónicos tienen su folio real, y el folio real significa que tiene derechos reales, y también hay un folio que tiene lo que son hipotecas y lo que tienen los gravámenes. Pero en este caso, el folio real significa, aquí está el número de finca, su folio real, este es el folio real del número de finca 21.212, folio 42 del libro 17 electrónico, este es su folio real. Y entonces, toda inscripción de dominio o toda finca que se va a crear, cuando se crea con la primera inscripción de dominio. Porque cuando se crea una finca, se crea con la primera inscripción de dominio. Y en la otra sección yo les ponía de ejemplo esta urbanizadora, Casas Sociedad Anónima. Casas Sociedad Anónima compró esta finca que ustedes miran. Este polígono completo lo compró la empresa Casas Sociedad Anónima, completa la finca. Cuando empezó a desmembrar la finca 1, la 2, la 3, la 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente, ¿sí? Y entonces, cuando desmembró estos lotes, al momento de inscribirlos, el operador va a crear el folio real de esta finca. Y al lote número 1 le va a dar su finca 21.212. Esta es la primera inscripción de dominio y dice: Casas Sociedad Anónima es propietaria de esta finca por haberla desmembrado de la finca matriz número tal y tal y tal, con 450 metros cuadrados de extensión, con sus siguientes medidas y colindancias. Si ponen al sur, todo eso, ¿verdad? Punto, Guatemala tanto. Esta es la primera inscripción de dominio.
Entonces, aquí está claro. Dice que de la segunda y subsiguientes compraventas pagan el 3%. Pero de la primera, o sea, de esta, de compraventa de casas para Juana López, se va a pagar el 12% del IVA. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el impuesto del timbre se va a pagar solamente de la 2 a la 3, de la 3 a la 4, de la 4 a la 5, de la 5 a la 6, y por eso dice y subsiguientes. Cualquier otra compraventa que no sea de la 1 a la 2 paga el 3%. ¿Qué va a hacer un operador? Cuando el operador mira que esta finca solo tiene la primera inscripción de dominio, lo que va a esperar el operador seguramente es que hayan pagado el impuesto del IVA. ¿Sí? Porque la constructora va a pagar el impuesto del IVA y la constructora era lo que peleaba. Ellos sí pueden quedarse con una parte del IVA y se los permitieron. Entonces, de la 1 a la 2 va a pagar siempre el impuesto del IVA. Ya vamos a hablar de estas exenciones. Hay exenciones específicas y en la ley del impuesto del IVA, cuando alguna persona, un grupo familiar quiere comprar un inmueble y reúne los requisitos que establece el artículo 7, numeral 12 de la ley del IVA, entonces ahí puede gozar de una exención y no va a pagar el impuesto del IVA. ¿Sí? Pero si se pasa del valor que dice la ley, si se pasa de la cantidad de metros cuadrados que tiene el inmueble, o si uno del grupo familiar tiene ya un bien inmueble, ya no. ¿Sí? Ya no puede gozar de la exención. Entonces, de la 1 a la 2, siempre IVA. De la 2 a la 3, siempre va a pagar el 3%. ¿Sí? De la 3 a la 4, 3%, de la 4 a la 5, de la 5 a la 6, y así sucesivamente, el 3% del impuesto de timbre fiscal. ¿Sí? Calculado. No quiero que se preocupen mucho por este tema. Yo hoy en la mañana trabajé, hoy a mediodía, alrededor de mediodía, trabajé como 5 o 6 testimonios que primeramente Dios el lunes en la mañana o el lunes antes de la clase presencial, yo se las voy a mandar a su correo para que ustedes ya tengan los modelos de los testimonios. Hay especiales y hay primeros testimonios. Entonces ustedes ya van a poder verlos, lo van a hacer, los van a redactar, los van a leer, los pueden estudiar. Y una vez estudiados, yo el día jueves, primeramente Dios, les voy a mandar unos 3 o 4 casos concretos, como van a venir en el examen, para que ustedes hagan, con base en lo que yo les mande, ustedes hagan la práctica y ustedes hagan o respondan esos casos prácticos. Lo resuelvo el día viernes para que ustedes estén pues enterados y que ya puedan ustedes empezar a estudiar su segundo examen parcial, que estoy casi seguro a mediados de octubre van a empezar. Tendremos tal vez unas 2, 4, 6, unas 8 clases, quitando el 15 de septiembre que es descanso, vamos a tener unas 7 clases. Bien, entonces, espero no tienen alguna pregunta o alguna duda con respecto a esto que les hablé. Bueno, si no, entonces doy por hecho que ustedes ya saben que de la 2 a la 3, de la 3 a la 4, de la 4 a la 5 y así sucesivamente van a pagar los bienes, o sea, van a pagar ustedes sobre ese compraventa bien inmueble, van a pagar el 3%. Y si es de la 1 a la 2, siempre van a pagar de IVA el 12% del impuesto. ¿Sí? Bueno. Nos vamos ahora a la tarifa del valor. La tarifa del impuesto es del 3%. El impuesto se determina aplicando la tarifa al valor de los actos y contratos afectos. Este es el 3% que les estoy diciendo. Entonces, artículo 4 de la ley del impuesto del timbre, decreto 37-92. El 12% se me fue en internet. ¿Puede explicar breve lo que dijo sobre eso, por favor? El 12% lo van a pagar solamente cuando la compraventa es de la primera inscripción de dominio a la segunda. El operador chequeará, es la primera inscripción la que aparece en el, digamos que el operador va a ver esto, que solo existe la primera inscripción de dominio en el registro, entonces va a decir, aquí tienen que pagar el IVA, este IVA. Si el operador mira que la venta va a ser de Juana para julio, va a saber que va a pagar el 3%. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Dice, la segunda y subsiguientes ventas o permutas de bienes inmuebles paga el 3%.
Eso es lo que expliqué, Vivian, y por ese motivo es que de la 1 a la 2 va a pagar siempre el 12%. También hablé de la exención del artículo 7, numeral 12, pero eso lo voy a explicar también cuando lleguemos a este tema de los contratos, de los actos y contratos exentos. Bien. Luego vamos al... El valor es el que consta en el documento, el cual no puede ser inferior al que consta en los registros públicos, matrículas, catastros o en los listados oficiales. Eso significa que la compraventa de un bien inmueble es de 150,000 quetzales y en matrícula fiscal está en 170,000, el impuesto hay que pagarlo sobre 170,000. Si en matrícula fiscal está en 170,000, pero el valor del contrato es de 190,000, hay que pagarlo por 190,000. Ahí estamos aplicando el indubio pro fisco, ¿verdad? Todo lo que favorezca al fisco va a ser aplicado de esa manera. Entonces, por eso es lo que dice la ley, ¿sí? No puede ser inferior el pago, no puede ser menor a la matrícula, ¿sí? O sea, si la matrícula dice 150,000 quetzales, el valor del contrato tiene que ser por 150,000 quetzales, o 151, o 160, 70, pero nunca menor a 150,000 quetzales. De la 4, si en la 4 inscripción se aportó una sociedad, sí, la 4 fue una aportación. La aportación significa que lo que está creando, la aportación crea un nuevo por aportación. La inscripción número 4 va a decir que por aportación de la sociedad anónima tal es propietaria de esa finca. Cuando se venda esa sociedad anónima, le venda de la 4 a la 5, ¿sí? Si de la 4 a la 5 le vende, va a tener que pagar el 3% del IVA. O lo que es igual, imagínense ustedes que Casas Sociedad Anónima le va a vender a su hermana, metafóricamente hablando, y la hermana se llama, ¿qué? Inmuebles S.A. También se dedica a urbanizar, también se dedica a vender inmuebles, a lotificar, urbanizar. Entonces, Casas le vende a Inmuebles Sociedad Anónima y crean la segunda inscripción. Cuando Inmuebles Sociedad Anónima, aunque sea urbanizadora, aunque diga, mire, es que yo también urbanizo, es que yo también esto, lo que dice la ley es que de la segunda en adelante tiene que hacerse el pago del impuesto del 3%. Entonces, si Inmuebles Sociedad Anónima es urbanizadora, pero ya está en la segunda inscripción de dominio, obligatoriamente paga el 3%, no paga el 12%, ¿sí? Eso es solamente de la 1 a la 2, ¿sí? Espero, Jessy, que haya sido contestada su pregunta. Bien, luego vemos lo que son de las tarifas específicas. Fíjense lo que dice, tarifas específicas. Y esto vamos a hablar solo lo que a nosotros como notarios nos interesa. Por cada razón puesta por los registros, bien, Jessy, por cada razón puesta por los registros públicos al pie de los documentos que se presentan al registro, 50 centavos por la razón del testimonio que lógicamente produce esa razón o razones. Entonces, yo enseñaba en la otra sección, este es un testimonio de una escritura pública, pagó el impuesto del timbre, el impuesto del timbre se satisfizo mediante timbres fiscales, ¿sí? Y como la ley dice aquí, numeral tercero, por cada razón puesta por los registros. Entonces, esta lleva su timbre de 50 centavos, aquí lo miran ustedes, es de 50 centavos el impuesto del timbre, por cada razón que se pone son 50 centavos. Eso dice el numeral tercero del artículo 5, del artículo 6, ¿no? Bien. Bien. Luego dice, artículo 5, numeral 6, por favor, artículo 5, numeral 6. Índices, testimonios especiales, copias simples o legalizadas y actas notariales por cada hoja de papel, 50 centavos. Por cada hoja de papel, 50 centavos.
Y dice entonces índices, testimonios especiales. Ya les dije a ustedes, los testimonios especiales, aparte de pagar su timbre notarial, paga 50 centavos por cada hoja utilizada en el testimonio. Eso aplica única y exclusivamente para los testimonios especiales, los que van dirigidos al archivo protocolos. Los primeros testimonios no están grabados, no sé si fue por omisión, olvido, error, no sé, o conveniencia, no sé, pero no está grabado por la ley. Por consiguiente, los primeros testimonios no llevan timbre fiscal de 50 centavos. El testimonio especial lleva timbre notarial de 50 centavos, ¿sí? Bueno, entonces seguimos, numeral 7. Actas de legalización notarial de firmas o documentos, 5 quetzales. Si legalizamos una firma, si legalizamos o autenticamos fotocopias de un documento, tenemos que pagar nosotros 5 quetzales de impuesto fiscal. Y ya les explicaré cuando lleguemos a ese tema. También tributamos 10 quetzales de impuesto notario, ¿sí? Y luego viene la explicación de los mandatos tasados, perdón, de los mandatos de los impuestos tasados. Le puse aquí impuestos tasados, para mí son 4, 1, 2, 3 y 4. Dice, poderes generales, o sea, el poder general, aquí se lo puse, el poder general o el mandato general, 10 quetzales de impuesto fiscal. Aquí lo dice, 10 quetzales. Luego dice, mandato o poder especial, 2 quetzales. Esos impuestos son los únicos que yo en el examen no se los voy a dar. En el examen yo solamente les voy a decir, extiende el primer testimonio por el sistema de fotocopias de la escritura número 33 que contiene mandato especial con representación otorgado por tal persona a tal persona, ¿sí? Ya tienen que saber ustedes que tienen que pagar un impuesto de, como es especial, de 2 quetzales. Si fuera general, pagan de 10 quetzales. El otro, no lo puse en orden, pero lo voy a leer como lo puse en la pizarra. El otro impuesto tasado, numeral 17 de este artículo 5. Numeral 17 del artículo 5. Miren lo que dice. Testimonios de las escrituras públicas de constitución, transformación, modificación, liquidación o fusión de sociedades mercantiles en la primera hoja, 250 quetzales. No importa el valor del contrato. Si el valor del contrato es de 5 millones, van a pagar 250 quetzales. Si constituyen la sociedad y su capital suscrito, pagado y autorizado es de 1.500.000 quetzales, siempre vamos a pagar 250 quetzales de impuesto fiscal, porque es un impuesto tasado, ¿sí? No importa. Ahora, quiero bajar claro, lo dije en la otra sección, no se me confunda. El impuesto notarial no está tasado. El impuesto notarial, si la sociedad anónima tiene un valor de 1 millón de quetzales, su impuesto notarial va a ser de 300, porque pasa los 150.000. Pero si la sociedad anónima la calcularon, o la sociedad anónima, su capital suscrito y pagado es de 100.000 quetzales, ¿sí? Vamos a pagar 250 quetzales cuando extendamos el primer testimonio. Pero cuando extendamos el testimonio especial, vamos a pagar, ¿cuánto? Si estamos hablando de 100.000, 200 quetzales de impuesto notarial. El impuesto notarial sí, no está exento, ¿verdad? No entra dentro de los impuestos tasados, ni está exento de ese impuesto, ¿sí? Y luego viene el otro, que son promesa de compraventa de bienes inmuebles. Mire lo que dice. Promesa de compraventa de bienes inmuebles. Artículo 5, numeral 16. Promesa de compraventa de bienes inmuebles. 50 quetzales. Ustedes, los 50 alumnos que están conectados, hoy se los digo. Pregunto a veces, puede ser pregunta directa, puede ser falso verdadero o puede ser en selección múltiple. Puedo preguntar en pregunta directa, el impuesto de ¿cuánto paga de impuesto un contrato de compraventa de una bicicleta
de una promesa de venta de una bicicleta cuyo valor es de 2.000 quetzales. Pues ahí tendría que ser el 3%. Bien inmueble, entonces tendríamos que poner el 3%. No es promesa de compraventa de bien inmueble. Si es promesa de bien mueble, tiene que pagar el 3%. ¿Sí? Ojo con eso. Si es inmueble, solo paga 50 quetzales, aunque el valor del contrato fuera de 100.000 quetzales o de 1.000.000 de quetzales, la promesa de compraventa siempre se va a pagar 50 quetzales. ¿Sí? Ahora, si la promesa es de 200.000 quetzales, ¿sí? Se van a pagar 50 de impuesto fiscal. Pero el notarial va a pagar 300 quetzales porque excedió de 150. El notarial no está exento. Lo que habla aquí es de que se encuentra, de acuerdo a lo que establece la ley, como impuesto tasado, 50 quetzales de bienes inmuebles, promesas de inmuebles, no de otro tipo de clase. Recuérdense que los bienes se dividen en bienes muebles e inmuebles. Los bienes muebles tendrían que pagar el impuesto correspondiente. ¿Sí? Luego vemos artículo 6. De la tarifa específica del impuesto de papel sellado especial para protocolos. Se establece un impuesto de papel sellado especial para protocolos con una tarifa específica de 10 quetzales por cada hoja. Fíjense que yo en cuanto a examen privado me gusta preguntar que me diga una diferencia documental entre la escritura pública y el acta notarial. Y siempre me dicen de la escritura pública tiene número, la escritura pública no lleva hora, a excepción de testamentos y donaciones por causa de muerte, las demás no llevan hora. La escritura pública se fracciona en hojas de papel sellado especial para protocolos. Eso es desde el punto de vista documental. La escritura pública se divide en cláusulas y luego me dicen el acta notarial pues no lleva número, el acta notarial siempre lleva hora. El acta notarial puede hacerse en papel bond, papel español, papel carta, papel, ¿verdad? Esa es una diferencia documental. Pero luego pregunto cuál es la diferencia tributaria. La diferencia tributaria y el fundamento legal. Y aquí tenemos los fundamentos legales. El artículo 6 es el fundamento legal de la diferencia tributaria con el acta notarial. Porque ¿cuánto paga el notario por cada escritura pública? 10 quetzales por cada hoja que él utilice para hacer su escritura, porque dice el artículo 6, ¿sí? de la ley del impuesto. Y en el numeral 6 del artículo 5 dice índices, testimonios especiales, copias simples y legalizadas y actas notariales por cada hoja 50 centavos. Entonces la diferencia tributaria es por un acta pagamos 50 centavos y por una escritura pública pagamos 10 quetzales del impuesto fiscal. ¿Sí? Esa es la diferencia tributaria que encontramos en una escritura pública. De inicio, fíjense que el impuesto notarial si es 0.002 por cualquier cantidad, sí. Pero si la cantidad fuera de 150.000 para arriba, ya no hay que hacer cálculos, ¿verdad? No hay que hacer 0.002, porque usted sabe que si es de 150.000 para arriba, siempre va a pagar 300, entonces no tendría que cualquier cantidad. Cualquier cantidad abajo de 150.000, haga ese cálculo, que es 0.002 por la cantidad abajo de 150.000. Arriba de 150.000 no haga cálculo, ¿verdad? De una vez ponga que son 300 quetzales del impuesto notarial, ¿sí? Bueno. Vamos ahora entonces a ver, si no tienen pregunta, vamos a ver ahora entonces de las exenciones. Fíjense lo que estamos hablando, de las exenciones. Exenciones de personas, ¿verdad? De personas. Dice, están exentos del impuesto los documentos que contengan actos o contratos grabados realizados por, y lo dice, de las personas exentas. ¿Qué nos interesa a nosotros? Numeral 5, porque somos notarios, tenemos que saber esa exención. Dice, todos los actos y contratos realizados por... correcto, Vinicio.
Todos los actos y contratos realizados por las cooperativas, federaciones y confederaciones de cooperativas entre sí y con sus asociados. Sin embargo, los actos y contratos que realicen con terceros pagarán el impuesto establecido por la ley. ¿Qué es lo importante aquí? Aquí dice que están exentos si una cooperativa le vende a un socio un inmueble, o si un socio le vende a la cooperativa un inmueble, están exentos del pago del impuesto. Si la cooperativa le vende a un tercero, a una persona que no tiene nada que ver con la cooperativa, tiene que pagar el 3%, ¿sí? Y si una persona individual le vende a una cooperativa, ahí sí está, ¿sí? Dice cooperativas entre sí y con sus asociados. Sin embargo, si los actos y contratos que realicen con terceros, pagarán el impuesto establecido por esta ley. Entonces, si es con terceros, ya sabemos, ¿verdad, compañeros? Definitivamente tienen que pagar el impuesto que corresponde. Están exentos, dice la ley, cuando sea entre socios o entre las cooperativas entre sí. ¿Sí? Ese nos interesa mucho. Bien. Luego, por favor, anoten, subrayen esta parte de este artículo que es muy importante, lo pregunto también en el examen. Dice: en cuanto a las personas que por mandato expreso de la ley estén exentas del impuesto, es requisito indispensable para gozar de la exención que en el documento que se trate se deje constancia de la disposición que exima el pago. Eso significa que si yo otorgo una compraventa entre una cooperativa y un asociado, tengo que decir, hago constar que no voy a satisfacer o que no se satisface impuesto fiscal alguno en virtud de lo prescrito por el artículo 10, numeral 5 de la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolos, decreto 37-92. ¿Por qué? Porque la ley dice que en el documento, el testimonio, debemos de poner la base legal que está dando como exento ese contrato. De lo contrario, el operador, lógicamente, y con fundamento legal y con todo el fundamento legal que corresponde, puede suspender esa inscripción porque no hay base legal documentada de por qué no va a pagar ese impuesto, ¿verdad? Bueno, ahora, artículo 11 de esta ley. Por favor, todos los artículos que yo estoy leyendo hoy, porque los tengo subrayados, miren, los tengo subrayados, todo lo que los tengo subrayados de lo que les estoy leyendo. Y eso, cuando hago mi examen, tomo todo lo que tengo subrayado para hacer las preguntas. Entonces, dice, de los actos y contratos exentos, están exentos del impuesto los documentos que contengan actos o contratos en los siguientes casos. Miren la importancia de esto. El artículo 10 dice personas exentas, ¿sí? Personas exentas. Habla también del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas, la Universidad de San Carlos. Entonces, dice el artículo 11, numeral 1. Todos los contratos y documentos que contengan actos grabados con el impuesto al valor agregado, independientemente de quién lo realice o tenga o no calidad de contribuyente de dicho impuesto, están exentos. ¿Por qué? Porque la ley establece no solamente la Constitución, que sabemos todos, ¿verdad?, que está en el pináculo, en la cúspide de las leyes, dice que no puede haber doble tributación. O paga impuesto fiscal del 3% o paga el impuesto fiscal del impuesto al valor agregado, ¿sí? Por eso dice la ley claramente. Si yo pago timbres, no tengo por qué pagar IVA. Si yo pago IVA, tengo que pagar timbres. Eso lo dice claramente la ley. Y luego dice artículo 11, numeral 14. Fíjense, importante. Artículo 11, numeral 14, porque les puedo pedir extiende el testimonio de una carta total de pago. Vamos a liberar una hipoteca en escritura pública y le damos una carta total de pago a la persona y decimos que ella pagó. Entonces, cuando extendemos el primer testimonio, diremos que no se paga impuesto en virtud de lo prescrito por el artículo 11, numeral 14, que dice: los documentos de pago, facturas o documentos equivalentes que se extiendan como consecuencia de actos o contratos de valor determinado en los que se hubiere satisfecho el impuesto correspondiente. Entonces,
Se otorgó una escritura pública, se da una carta de pago, damos la carta de pago y ese, como es un documento de pago, no paga impuestos, ¿sí? Entonces, si no, tendríamos que decir que no se satisface impuesto en virtud de lo prescrito por el artículo 11, numeral 14. ¿Sí? 16, numeral 16. Los créditos y préstamos otorgados por los bancos, financieras y demás entidades autorizadas por la Superintendencia de Bancos para cualquier destino y los documentos acreditativos de los mismos. Entonces, si el Banco Azteca, si el Banco Ganaitón, si el Banco Interbanco, si el Banco Industrial, ¿sí?, otorga un préstamo bancario a determinada persona por 250,000 quetzales, eso no paga ni IVA ni impuesto de timbre. ¿Por qué? Porque nuestra base legal va a ser artículo 11, numeral 16. ¿Sí? No paga impuesto. Y luego dice el numeral 17, los créditos, préstamos y financiamientos otorgados, ¿sí?, entre particulares, sean personas individuales, ¿sí?, o jurídicas, y los documentos acreditativos de los mismos. ¿Qué significa? Don Juan Antonio Colíndez Roca le presta 150,000 quetzales a doña Fulgencia Calderón López, ¿sí? Le presta los 150,000 y entonces ese préstamo tiene garantía hipotecaria. Cuando tenemos el primer testimonio, diremos que no satisfacemos impuesto en virtud de lo prescrito por el artículo 11, numeral 17, que dice que esté exento. ¿Sí? Y por último, de este artículo, establece, artículo 11, numeral 19, y aquí lo quiero explicar, que siempre me preguntan lo mismo y siempre hay una pequeña confusión. Dice: la constitución, transformación, modificación y disolución de sociedades mercantiles y los aumentos de capital social, con excepción de los preceptuados en el artículo 5, numeral 17 de esta ley, dice así claramente, de esta ley, ¿sí?, se encuentran exentos. ¿Pero qué dice? Que las sociedades, la disolución, liquidación y todo, transformación, modificación, están exentos, sin perjuicio de lo que dice el artículo 5, numeral 17, que dice: testimonio de las escrituras públicas de constitución, transformación, modificación, 250 quetzales. Eso, lo vuelvo a repetir, significa que está exenta toda la sociedad, pero va a pagar 250 por el capital suscrito y pagado. No importa que sean 250,000, 350,000, 1,000,000, 2,000,000, 3,5 millones, ustedes siempre van a pagar 250 quetzales. ¿Quieren liquidar la sociedad? El testimonio de la escritura de liquidación de la sociedad, 250 quetzales. Modifican el capital suscrito, en lugar de 1,250,000 lo aumentan a 2,250,000, 250 quetzales de timbres fiscales, porque la ley nos está diciendo claramente que eso solamente, por ser un impuesto tasado de la sociedad anónima, paga 250 quetzales de timbres. ¿Sí? Por favor, me gustaría preguntarles si tienen alguna duda hasta aquí. Pues si no hay duda, solo con alguien que me dijera que no tienen dudas, está claro el tema el tema de los impuestos, porque como les vuelvo a repetir, el día lunes ya les mando a ustedes las razones, les mando los modelos de los testimonios, y entonces ya van a tener ustedes que aplicar. Cuando yo les mande un caso concreto, tienen que aplicar ese testimonio. Van a decidir entonces, pago timbres, pago IVA, ¿está tasado nuestro impuesto o está exento la persona o está exenta el acto o contrato, el documento? Eso es lo que tienen que hacer.
¿sí? El timbre fiscal es el de 250, porque es nuestra ley fiscal la que dice, ¿verdad? Está exento, dice, sin perjuicio del pago del impuesto contenido en el artículo 5, numeral 17. ¿Y qué dice el artículo 5, numeral 17? Transformación, modificación, liquidación, constitución, paga 250 quetzales del impuesto fiscal. Pero creo que lo dije, y si no lo repito otra vez, o lo vuelvo a decir, o lo digo ahorita. Si la sociedad anónima es de 150,000 quetzales, ¿sí? La sociedad anónima es de 150,000 quetzales. El impuesto fiscal que vamos a pagar cuando vamos a inscribir el testimonio de la escritura en el registro mercantil, le vamos a poner 2 timbres de 100 quetzales y 2 timbres de 25 quetzales, porque no hay de 50 quetzales timbres fiscales. Entonces le ponemos 2 de 100 y 2 de 25, ¿sí? Ahora, el impuesto notarial, ¿sí? No está tasado. El impuesto notarial hay que calcularlo, pero como es de 150,000 quetzales por 2 por millar, nos da resultado 300 quetzales. El impuesto notarial sí hay que pagarlo correctamente, ¿sí? El impuesto notarial es 150,000, son 300. Si fuera 140,000, pues ya sabemos nosotros que lo que vamos a pagar de 140,000 serían 280 quetzales del impuesto notarial. Y siempre nos quedamos con el timbre fiscal de 250 quetzales, porque es el que está tasado, ¿verdad? Audel, fíjese que correctamente yo lo divido, usted correctamente, lo que está en negro dice mandato, sociedad anónima y promesa de compraventa de bienes inmuebles. Ahí serían 3 impuestos tasados. Pero yo siempre digo que son 4, ¿por qué? Porque está el mandato general, 10 quetzales. Está el mandato especial, 2 quetzales. Está la sociedad anónima, 250 quetzales. Y está la promesa de compraventa de bienes inmuebles, ¿sí? 50 quetzales. Entonces, para mí son 4 impuestos tasados: general, especial, sociedad anónima y compraventa de bienes inmuebles. Ahora, si usted lo reduce al tema de mandatos como sin dividirlo, pues tendría que ser 3, pero para mí son 4. Y perdón, se me había olvidado, el mandato judicial no paga impuesto fiscal, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque la ley solamente regula que el mandato general paga 10 y el mandato especial paga 2, ¿sí? Entonces, no paga. En el registro de poderes, si ustedes quieren inscribir un mandato judicial, no paga impuesto. A mí algunos colegas me dicen que 2 quetzales no hay problema, y como es indubio por fisco, todo lo que favorezca al fisco, lo que ustedes paguen de más no va a haber problema, lo que paguen de menos sí puede haber problema, pero si están pagando de más, no va a haber problema. Entonces, algunos de mis compañeros, cuates, colegas me dicen, mira, yo prefiero poner los 2 quetzales, están de más, no importa. Pero en el registro de poderes no exigen 2 quetzales porque el judicial no está grabado. Solamente dice poder general 10, poder especial 2. Y algunos con una interpretación un poquito extensiva dicen, sí, pero el mandato judicial es especial, es un mandato especial, solo para ir a tribunales, solo para aspectos y gestiones puramente tribunalicias o de litigio. Entonces, como es especial, hay que pagar 2. Yo no comparto ese criterio. Para mí el criterio es, no está grabado, no pagamos impuestos, ¿sí? Porque no está grabado. Muy bien. No sé si tienen alguna otra pregunta. Afortunadamente, no les digo afortunadamente, mejor debería decir desafortunadamente, no preguntaron mucho, porque en la otra sección me tardé 1:15 y llegué a este artículo. Hasta este artículo llegué, les dije que nos quedábamos pendientes. Empezamos el día lunes presencial, empezamos con el artículo 16 de la ley del impuesto del timbre. Quisiera recomendarles, pedirles por favor, suplicarles por favor, no se les olvide su ley del timbre, su ley del IVA y su ley del impuesto del timbre forense y notarial para el día lunes, porque nos va a servir mucho para que podamos continuar con nuestra clase. Muchas gracias, compañeros, por su atención, muchas gracias a los
a los 50 alumnos que estuvieron conectados. Bendiciones para ustedes y toda la familia, y primeramente Dios, compañeros, nos estaremos platicando y comunicando el día lunes con ustedes a las 7 de la noche. Muchísimas gracias, feliz noche y les agradezco su tiempo.